El día de la graduación de mi hijo, mientras todos celebraban con champaña y abrazos, yo descubrí que su mejor amigo lo estaba robando. Y cuando intenté advertirle, me convertí en la enemiga. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia necesita que entiendas quién soy yo. Me llamo Elena, tengo 62 años, y pasé los últimos 25 años criando sola a mi hijo después de que su padre nos abandonara. Trabajé doble turno como enfermera para pagar su universidad. Vendí el coche que tanto me gustaba para comprarle una computadora decente y renuncié a mis sueños para que él pudiera alcanzar los suyos. No te cuento esto para que sientas lástima, te lo cuento para que entiendas por qué ese día, el día que debía ser el más feliz de mi vida, se convirtió en el inicio de mi peor pesadilla. La ceremonia de graduación fue hermosa. Mi hijo Roberto caminó por ese escenario con su toga negra y su birrete, y cuando escuché su nombre por los altavoces, lloré como no había llorado en años. Todas esas noches sin dormir, todos esos sacrificios, finalmente tenían sentido. Arquitecto. Mi hijo era arquitecto. El primero en nuestra familia en terminar una carrera universitaria. Después de la ceremonia, todos nos reunimos en el jardín de la universidad. Roberto estaba rodeado de amigos profesores, compañeros. Y ahí estaba Sebastián, su mejor amigo desde la preparatoria. El chico que prácticamente vivía en nuestra casa, que comía en nuestra mesa 3 veces por semana, al que yo misma había ayudado con sus tareas cuando suspendía matemáticas. Sebastián venía de una familia con dinero, mucho dinero. Su padre era dueño de una constructora importante y su madre organizaba eventos de caridad. Pero a pesar de la diferencia de clases, él y Roberto eran inseparables. Ese día Sebastián abrazó a mi hijo Nisasís y le dijo algo al oído que los hizo reír a los dos. Yo estaba feliz de verlos así, feliz de que Roberto tuviera un amigo tan leal. Si tan solo hubiera sabido. Necesitaba ir al baño, así que le pedí a mi hermana que me cuidara mi bolsa y caminé hacia el edificio principal. El campus estaba lleno de gente, familias, tomándose fotos, estudiantes, despidiéndose de sus profesores. Los baños del primer piso estaban ocupados, así que subí al segundo. Fue ahí, en el pasillo vacío del segundo piso, cuando escuché la voz de Sebastián. Venía del salón de al lado. La puerta estaba entreabierta. Estaba hablando por teléfono, y algo en su tono me hizo detenerme. No era la voz del chico alegre que conocía, era otra cosa. Calculadora. Fría. Ya está todo registrado, decía. Sí, a nombre mío. Roberto no sabe nada todavía. Le voy a proponer que trabajemos juntos, pero obviamente yo voy a ser el dueño legal de todo. Él es muy ingenuo, va a aceptar. Me quedé helada. ¿De qué estaba hablando? No hay manera de que se entere, continuó Sebastián. Toda la documentación está a mi nombre, los registros de patente, todo. Cuando se lo diga, ya va a ser muy tarde para hacer algo. Y aunque se enoje, ¿qué va a hacer? Su madre apenas puede pagar la renta, no tiene dinero para abogados. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Estaba hablando de nosotros, de mi hijo. De mí. Es perfecto, río Sebastián. Él hace todo el trabajo de diseño, yo pongo el dinero y la infraestructura legal, pero al final todo es mío. Mi papá dice que en los negocios el que registra primero gana. Y yo registré todo hace 3 semanas. 3 semanas. Hace 3 semanas Roberto había llegado a casa emocionadísimo contándome sobre su proyecto de tesis. Una aplicación que conectaba a arquitectos jóvenes con clientes que querían renovar casas antiguas, preservando el estilo original, pero modernizando las instalaciones. Había trabajado en esa idea durante 2 años investigando, diseñando, creando prototipos. Y lo primero que había hecho cuando finalmente lo tuvo todo listo fue compartirlo con Sebastián, su mejor amigo, su hermano de vida. Tengo que irme, dijo Sebastián. Voy a volver a la fiesta y seguir celebrando con el tonto de Roberto. Nos vemos el lunes en la oficina del notario. Escuché sus pasos acercándose a la puerta y me escondí rápidamente en el baño.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Cuando salí, Sebastián ya había bajado las escaleras. Bajé corriendo buscando a mi amigo Celicio entre la multitud. Lo encontré hablando con su novia Daniela, una chica dulce que estudiaba diseño gráfico. Cuando me acerqué, Roberto me sonrió. Mamá, ¿dónde estabas? Sebastián quiere que vayamos todos a cenar para celebrar. Dice que su papá va a pagar. Hijo, necesito hablar contigo, le dije intentando controlar el temblor en mi voz. Es urgente. Ahora, mamá, estamos en medio de la celebración. Ahora, insistí tomándolo del brazo y llevándolo a un lado lejos de los demás. Le conté todo lo que había escuchado, cada palabra. Roberto me escuchó con una expresión que iba de la confusión a la incredulidad y finalmente a algo que me dolió más que cualquier cosa: desconfianza. Mamá, dijo lentamente, estás malinterpretando las cosas. Sebastián y yo sí vamos a trabajar juntos en mi proyecto. Él va a invertir y yo voy a aportar el diseño y la parte técnica. Es una sociedad. No, hijo, no escuchaste lo que te dije. Él ya registró todo a su nombre. Te está robando. ¿Robando? Roberto soltó una risa seca. Mamá, Sebastián es mi mejor amigo desde hace 8 años. Comió en nuestra casa miles de veces. ¿Por qué haría algo así? No lo sé, hijo, pero tienes que creerme. Lo escuché con mis propios oídos. En ese momento, Sebastián se acercó con 2 cervezas. ¿Todo bien?, preguntó con esa sonrisa perfecta que ahora me parecía una máscara. Mi mamá dice que me estás robando mi proyecto, dijo Roberto, y aunque lo dijo como una broma, había tensión en su voz. El rostro de Sebastián mostró sorpresa, luego confusión, y finalmente algo que parecía genuino dolor. ¿Qué? Robarte, Roberto, hermano, somos socios. Claro que registré el proyecto. Teníamos que proteger la idea legalmente antes de presentarla a inversionistas. ¿No te acuerdas que hablamos de eso? Yo, sí, creo que sí, dijo Roberto dudando. Te mandé los documentos por email hace 2 semanas, continuó Sebastián sacando su teléfono. Mira, aquí está el correo. Roberto, aquí están los papeles del registro. Firma donde marqué y devuélvemelos. Vamos a hacer esto oficial, hermano. ¿Lo ves? Roberto miró el teléfono y su rostro se relajó. Ah, sí. Perdón, Sebastián. Es que con los exámenes finales y todo no había podido revisarlo. No te preocupes, dijo Sebastián, dándole una palmada en el hombro. Luego me miró con una expresión herida. Señora Elena, yo entiendo que usted quiere proteger a Roberto, pero somos amigos de verdad. Nunca le haría daño. Me quedé ahí parada, sintiéndome como una tonta. Había malinterpretado la conversación. ¿Era posible que...? No, no había malinterpretado nada. Lo que escuché fue claro. El que registra primero gana. Roberto no sabe nada. Es muy ingenuo. Pero cuando intenté insistir, Roberto me cortó. Mamá, ya basta. Me estás avergonzando. Esa noche en casa traté de hablar con él nuevamente. Le pedí que por favor revisara esos documentos antes de firmar cualquier cosa, que consultara con un abogado, que al menos investigara qué era exactamente lo que Sebastián había registrado. Ya lo revisé, me dijo mostrándome su laptop. Mira, aquí están los documentos. Es un registro de sociedad. 50 y 50. Mi idea, su inversión. Todo justo. Y esos son los documentos que él registró hace 3 semanas. Mamá, por favor, ¿puedes dejar de buscarle 3 pies al gato? Acabas de arruinar mi día de graduación con tus paranoia. No es paranoia, hijo. Sé lo que escuché. ¿Sabes qué creo?, dijo Roberto, y había enojo en sus ojos. Creo que nunca te cayó bien que Sebastián venga de una familia con dinero. Siempre has sido así, desconfiada de la gente que tiene más que nosotros. Esas palabras me dolieron más que un puñetazo. Hijo, eso no es cierto. Sebastián ha sido bienvenido en esta casa siempre. Sí, pero siempre con tus comentarios. Ay, qué bonito coche tiene la familia de Sebastián. Sebastián otra vez pidió comida cara, como si tuviera la culpa de que su familia sea rica.
No sabía que mi hijo había interpretado mis palabras de esa manera. Yo solo hacía observaciones, nunca con mala intención. Pero ahora me daba cuenta de que él había construido una narrativa en su mente. Su madre era resentida, envidiosa, incapaz de alegrarse por el éxito de otros. Roberto, te juro por lo más sagrado que esto no tiene nada que ver con el dinero de su familia. Tiene que ver con lo que escuché, con sus palabras exactas. Ya, mamá, estoy cansado. Mañana Sebastián y yo vamos a la oficina del notario para firmar todo oficialmente. Va a ser un gran día. ¿Puedes, por favor, por una vez en tu vida, alegrarte por mí? Me fui a mi cuarto con el corazón roto. Mi hijo no me creía. Peor aún, pensaba que yo era el problema. Esa noche no pude dormir. Una y otra vez reproducía en mi mente la conversación que había escuchado. No había manera de malinterpretarla. Pero tampoco tenía pruebas. Era mi palabra contra la de Sebastián, y mi hijo ya había elegido en quién confiar. A las 3 de la mañana tomé una decisión. Si Roberto no iba a investigar, yo lo haría. Al día siguiente, mientras él estaba en la notaría con Sebastián, fui a un café internet cerca de la universidad. No tengo computadora propia y apenas sé usar las cosas básicas, pero mi sobrina me había enseñado cómo buscar información en internet. Busqué cómo saber si una patente está registrada y Registro de Propiedad Intelectual México. Después de 2 horas de confusión y varios tutoriales en YouTube, finalmente encontré la página del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ahí, en la sección de búsqueda de patentes, escribí las palabras clave del proyecto de Roberto ArchiConnect: arquitectura, aplicación, renovación. Y lo encontré. Registro número 2025-04-873. Título: ArchiConnect. Sistema de conexión entre arquitectos y clientes para renovación patrimonial. Titular: Sebastián Méndez Villalobos. Fecha de registro: 14 de abril de 2025. 3 semanas atrás, exactamente como Sebastián había dicho por teléfono. Pero lo que me heló la sangre fue leer más abajo. En la sección de autores y colaboradores, solo aparecía un nombre: Sebastián Méndez Villalobos. Ni una sola mención de Roberto. Ni como coautor, ni como colaborador, ni como nada. Tomé capturas de pantalla con mi teléfono celular, mis manos temblando tanto que tuve que intentarlo 3 veces. Imprimí las páginas y las guardé en mi bolsa. Cuando Roberto llegó a casa esa tarde, venía sonriente. Ya está, mamá. Todo firmado. Oficialmente soy socio de una empresa. Hijo, necesitas ver esto, le dije sacando los papeles. Su sonrisa se desvaneció cuando vio lo que le mostraba. Leyó en silencio su rostro, poniéndose cada vez más pálido. Esto tiene que ser un error, murmuró. Sebastián me dijo que éramos 50-50. Lee la fecha, hijo. Registró esto hace 3 semanas, antes de hoy, antes de que tú firmaras cualquier cosa. Roberto se sentó en el sofá, los papeles temblando en sus manos. Pero los documentos que firmé hoy, ¿los leíste? ¿Leíste cada línea? Yo. Sebastián dijo que era solo formalidad, que los abogados de su papá ya habían revisado todo, que yo solo tenía que firmar donde estaban las marquitas. Sentí una mezcla de enojo y compasión. Mi hijo era brillante con los diseños, con las ideas, con la creatividad. Pero en las cosas prácticas, en la desconfianza necesaria para el mundo de los negocios, era un niño. Necesitas conseguir una copia de lo que firmaste, le dije. Ya. Roberto llamó a Sebastián inmediatamente. Hermano, ¿puedes mandarme una copia de los documentos que firmé hoy? Quiero guardarlos para mis archivos. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Demasiado larga. Claro, dijo finalmente Sebastián. Pero están con el abogado todavía. Te los mando la próxima semana cuando estén certificados. ¿Por qué no ahora yo debería tener una copia? Roberto, ¿está tu mamá ahí contigo? La voz de Sebastián sonaba diferente.
¿Te está llenando la cabeza de ideas otra vez? Necesito ver los documentos, Sebastián. Los vas a tener. Relájate. ¿O es que ahora no confías en mí? Había un tono de amenaza apenas oculto en esa pregunta. No es eso solo. Mira, estoy ocupado. Hablamos después. Y colgó. Roberto se quedó mirando su teléfono con expresión perdida. Él nunca me había colgado antes. Los siguientes 3 días fueron una tortura. Roberto intentó contactar a Sebastián docenas de veces. Llamadas, mensajes, correos. Nada. Finalmente fue a la casa de la familia de Sebastián. La madre de Sebastián, una mujer elegante con perlas en el cuello, lo recibió en la puerta. Roberto, qué gusto verte. Pero Sebastián no está, se fue de viaje de negocios a Monterrey. No volverá hasta la próxima semana. Era mentira. Yo lo sabía. Roberto lo sabía. Pero no podíamos probarlo. Esa semana fue cuando las cosas empezaron a empeorar de verdad. Roberto recibió un correo del abogado de Sebastián. No era sobre los documentos firmados. Era una carta de cese y desistimiento. Por medio de la presente le notificamos que cualquier uso, mención o apropiación del proyecto ArchiConnect constituye una violación de propiedad intelectual registrada. El señor Sebastián Méndez Villalobos es el único titular legal de dicha propiedad. Cualquier acción en contrario resultará en acciones legales correspondientes. Roberto leyó esa carta una y otra vez como si no pudiera creer lo que veía. Me está amenazando. Sebastián me está amenazando con demandarme por usar mi propia idea. Necesitamos un abogado, dije. Ya. Pero ahí estaba el problema. Los abogados cuestan dinero. Mucho dinero. Y nosotros no teníamos nada. Yo había gastado todos mis ahorros en la universidad de Roberto. Teníamos suficiente para la renta, la comida, los servicios básicos. Pero para pelear legalmente contra una familia que tenía bufetes de abogados a su disposición, era imposible. Roberto pasó los siguientes días encerrado en su cuarto. Daniela venía a verlo, pero él apenas hablaba. Yo escuchaba llorar por las noches y no sabía cómo consolarlo. Decidí que si no podíamos pagar un abogado, al menos podíamos buscar asesoría gratuita. Fui a la universidad, donde Roberto había estudiado, y hablé con su profesor favorito, el arquitecto Ramírez, quien había sido su asesor de tesis. Le conté todo, cada detalle. El profesor me escuchó con expresión cada vez más sombría. Señora Elena, dijo finalmente, lo que le pasó a Roberto es más común de lo que usted cree. Yo he visto varios casos similares. Estudiantes talentosos que son explotados por compañeros con más recursos. Hay algo que podamos hacer. Legalmente es complicado. Sebastián registró primero y en México el registro tiene mucho peso. Pero hay algo que podría ayudar. Mendia me explicó que si Roberto podía demostrar que la idea era suya antes del registro, podría impugnar la patente. Necesitábamos documentación, borradores, correos, cualquier cosa con fecha anterior al 14 de abril. Esa tarde Roberto y yo revisamos toda su computadora. Encontramos documentos de Word con fechas de creación desde 2 años atrás, esquemas, diseños, notas, todo con metadata, que mostraba que Roberto había estado trabajando en ArchiConnect desde mucho antes que Sebastián supiera siquiera que existía el proyecto. Encontramos correos electrónicos donde Roberto le contaba a su novia sobre sus avances. Encontramos publicaciones en un foro de arquitectura donde había pedido opiniones sobre algunos aspectos del diseño usando un seudónimo, pero claramente discutiendo su proyecto. Y entonces encontramos algo más. Un correo que Roberto le había mandado a Sebastián hace 6 meses adjuntando un documento PDF con todo el concepto de ArchiConnect. Hermano, mira esto. Llevo 1 año y medio trabajando en esta idea. ¿Qué opinas? La respuesta de Sebastián había sido entusiasta. Está increíble. Tienes que desarrollar esto. Yo te puedo ayudar con contactos cuando estés listo. Teníamos pruebas. Teníamos documentación. Teníamos ese correo que mostraba claramente que Roberto le había confiado su idea a Sebastián 6 meses antes del registro.
Con todo eso volvimos con el profesor Ramírez. Él nos conectó con una clínica jurídica de la universidad donde estudiantes de derecho supervisados por abogados ofrecían asesoría gratuita a personas de bajos recursos. La abogada que nos asignaron se llamaba Leticia. Tenía tal vez 30 años, lentes grandes y una determinación que me recordó a mí misma cuando era joven. Revisó toda nuestra documentación durante 2 horas. Tienen un caso sólido, dijo finalmente. Muy sólido. Pero necesito advertirles, esto va a ser largo y difícil. La familia Méndez tiene recursos para arrastrar este caso durante años. Y durante ese tiempo, Roberto no va a poder desarrollar su proyecto porque está en disputa legal. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Roberto. 2 años, tal vez 3. Y eso sí tenemos suerte. Roberto se desmoronó. No tengo 2 años. Para cuando esto se resuelva, alguien más ya habrá desarrollado algo similar. Mi idea va a ser obsoleta. ¿Hay otra opción?, dijo Leticia. Podrían intentar llegar a un acuerdo extrajudicial. Básicamente negociar con Sebastián. Negociar que ella nos robó todo. Podrían ofrecerle algo a cambio de que él reconozca la coautoría de Roberto y reestructure la propiedad del proyecto. No es ideal, pero es más rápido que un juicio. No me gustaba esa opción. No me gustaba nada. Pero Roberto estaba tan desesperado que aceptó intentarlo. Leticia mandó una carta formal al abogado de Sebastián proponiendo una reunión para resolver amistosamente el malentendido sobre la autoría del proyecto ArchiConnect. La respuesta llegó 3 días después. No era de Sebastián, era de su padre. El señor Méndez quería reunirse, pero no en la clínica jurídica, no en terreno neutral. Quería que fuéramos a su oficina, a las oficinas de su constructora. Es una táctica de intimidación, nos advirtió Leticia. Quiere que se sientan pequeños fuera de lugar. Vamos a ir de todas formas, dije. No tenemos otra opción. Las oficinas de Constructora Méndez estaban en uno de los edificios más modernos de la ciudad. Todo era vidrio, acero, diseño minimalista. Nos recibió una secretaria que nos miró como si hubiéramos traído tierra en los zapatos. El señor Méndez era un hombre alto de unos 50 años con canas en las sienes y un traje que probablemente costaba más que 3 meses de mi salario. Sebastián estaba ahí también sentado en una esquina sin mirar a Roberto. Señora Elena Roberto, dijo el señor Méndez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Siéntense, por favor. No ofreció café, no ofreció agua. Simplemente puso un folder sobre el escritorio. Entiendo que hay confusión sobre el proyecto de Sebastián. Comenzó con énfasis en de Sebastián. No es de Sebastián, dijo Roberto, su voz temblando pero firme. Es mío. Yo lo desarrollé durante 2 años. Ah, sí. Sebastián me contó que tú le ayudaste con algunas ideas iniciales. Muy generoso de tu parte. Pero como puedes ver en estos documentos, abrió el folder. El registro legal está a nombre de mi hijo, y la ley es clara, el que registra es el dueño. Roberto tiene documentación que prueba que la idea es suya desde mucho antes, intervino Leticia. El señor Méndez la miró como si recién se diera cuenta de que estaba ahí. ¿Y usted es? Leticia Sánchez, de la Clínica Jurídica de la Universidad. Ah, una estudiante. Volvió a Roberto. Mira, Roberto, aprecio que hayas sido amigo de mi hijo durante todos estos años. Y sé que tu situación económica es complicada. Por eso te voy a hacer una oferta. Sacó un cheque del folder. 50,000 pesos. A cambio firmas un documento renunciando a cualquier reclamo sobre ArchiConnect. 50,000 pesos. Era mucho dinero para nosotros, pero era nada comparado con lo que valía el proyecto. No, dije antes de que Roberto pudiera responder. El señor Méndez me miró con frialdad. Señora, su hijo está hablando. Mi hijo va a decir que no, porque ese proyecto vale millones, no 50,000 pesos. Sí, el señor Méndez sonrió. ¿Y cómo piensas probar que vale millones? Tienes inversionistas. Tienes un prototipo funcional.
¿Tienes un plan de negocio certificado? No. Lo único que tienes son bosquejos en Word y correos con tu novia. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo sabía exactamente qué evidencia teníamos? Y entonces me di cuenta. Sebastián había tenido acceso a la computadora de Roberto durante años. Había estado en nuestra casa 1000 veces. Había usado la computadora de mi hijo para hacer tareas. Sabía exactamente qué teníamos y qué no teníamos. Sebastián hackeó tu computadora, le susurré a Roberto. No sean ridículos, dijo el señor Méndez. Mi hijo no necesita hackear nada. Roberto le dio su contraseña hace años. No es culpa nuestra que no sean cuidadosos con su información. Era cierto. Roberto y Sebastián compartían contraseñas, cuentas de streaming, todo. Eran mejores amigos, o eso creíamos. Entonces conocen nuestra evidencia, dijo Leticia, pero también saben que es sólida. Por eso están ofreciendo dinero. Estoy ofreciendo una salida digna, corrigió el señor Méndez, porque si deciden llevar esto a juicio puedo prometerles que van a perder. Tengo los mejores abogados del país. Voy a enterrarlos en mociones, apelaciones, recursos. Van a pasar años en tribunales. Van a gastar dinero que no tienen. Y al final, cuando pierdan, les voy a demandar por daños y perjuicios. Van a terminar debiendo más de lo que podrán pagar en toda su vida. No estaba simplemente explicando, estaba amenazando. Y lo hacía con la calma de alguien que había hecho esto antes muchas veces. Papá, dijo Sebastián finalmente, su voz apenas audible. Tal vez podemos... Silencio, lo cortó su padre. No con enojo, sino con firmeza absoluta. Sebastián se hundió en su silla como un niño regañado. Miré a ese hombre poderoso, a su hijo cobarde, a su secretaria que nos miraba con desprecio. Y algo dentro de mí se quebró, no de tristeza, de rabia. Me puse de pie. «Vámonos, Roberto. Señora Elena», comenzó Leticia. «He dicho que nos vamos». Tomé a mi hijo del brazo. «Es una decisión sabia», dijo el señor Méndez. «Piensen bien mi oferta. Está abierta hasta mañana al mediodía. Después la retiro y los veo en la corte». Salimos de esa oficina y no paré de caminar hasta que estuvimos en la calle. Roberto temblaba. Leticia intentaba decir algo, pero yo solo seguía caminando. Cuando llegamos a casa, Roberto se derrumbó. «Tenías razón, mamá. Tenías razón desde el principio. Y yo no te creí. Te traté como si estuvieras loca». Lo abracé mientras lloraba. «No es tu culpa, hijo. Sebastián pasó años construyendo tu confianza justamente para esto». Esa noche los tres nos sentamos en mi pequeña sala a discutir opciones. Teníamos hasta mañana al mediodía para decidir aceptar los 50,000 pesos o ir a juicio. «Si aceptan el dinero», dijo Leticia, «pierden todo reclamo sobre el proyecto. Sebastián lo podrá desarrollar sin ningún problema, hacer millones y ustedes solo tendrán esos 50,000 pesos. Pero si vamos a juicio», dijo Roberto con voz hueca, «podríamos perder y terminar endeudados». Había una tercera opción que ninguno estaba diciendo en voz alta: rendirse sin aceptar el dinero. Simplemente dejar que Sebastián se quede con todo y seguir adelante con nuestras vidas. Me fui a dormir sin haber tomado una decisión. Y fue ahí, en la oscuridad de mi cuarto, cuando se me ocurrió algo. Si Sebastián había hackeado la computadora de Roberto, tal vez seguía teniendo acceso. Tal vez podíamos usar eso a nuestro favor. Al día siguiente, muy temprano, desperté a Roberto. «Necesito que hagas algo. Y necesito que confíes en mí, aunque suene raro». Le pedí que prendiera su computadora y escribiera un correo a su novia Daniela. Pero no cualquier correo. Un correo falso. «Daniela, estoy tan destruido. Voy a aceptar los 50,000 pesos. Es lo único que puedo hacer. La abogada dice que nuestro caso es débil, que los correos que tengo no van a ser suficientes porque no tienen firma digital o algo así. Voy a ir a su oficina hoy a las 11 para firmar todo». Roberto me miró confundido, pero escribió el correo. Sin embargo, no lo mandó. Lo guardó en borradores.
Ahora, le dije, déjalo abierto y vete a desayunar. Deja la computadora prendida. Media hora después, cuando revisamos el borrador, había sido abierto. Alguien había accedido a la cuenta de Roberto y leído ese correo. Funciona, susurré. Todavía tiene acceso. Llamé a Leticia y le expliqué mi plan. Al principio dudó, pero finalmente aceptó que valía la pena intentarlo. A las 10 de la mañana, Roberto escribió otro correo, esta vez a mí. Mamá, hablé con la abogada. Dice que aunque acepte los 50,000, puedo quedarme con una copia de todos los archivos en la nube. El contrato solo habla de renunciar a reclamos legales, no de borrar mis archivos personales. Así que voy a respaldar todo a mi Google Drive antes de firmar por si acaso algún día cambio de opinión. De nuevo guardado en borradores. De nuevo dejamos la computadora abierta. Y de nuevo alguien lo leyó. A las 11, en lugar de ir a las oficinas del señor Méndez, Roberto subió todo a la nube. Toda su documentación, todos sus diseños, todos los correos. Todo. A las 11:30 recibió un mensaje de Sebastián. Era el primero en 2 semanas. Hermano, supe que vas a aceptar el dinero. Es lo mejor. Pero mira, para que no haya problemas, después necesito que también borres todos los archivos del proyecto de tu computadora y de cualquier nube donde los tengas. Es parte del acuerdo. Te mando el contrato actualizado en un rato. Ahí estaba, la confirmación de que no solo había leído los correos, sino que estaba actuando en base a esa información. Es evidencia de acceso no autorizado, dijo Leticia emocionada. Y de que está tan preocupado por tu documentación que quiere que la destruyas. Eso demuestra que sabe que tu caso es fuerte. A las 11:55, 5 minutos antes del deadline, Leticia mandó un correo al abogado del señor Méndez. Mi cliente rechaza la oferta. Procederemos con la demanda por nulidad de patente fraudulenta y además añadiremos una denuncia penal por acceso no autorizado a sistemas informáticos. Adjunto evidencia de que su cliente ha estado monitoreando ilegalmente la cuenta de correo de mi cliente. La respuesta tardó 30 minutos. Cuando llegó era del mismo señor Méndez, no de su abogado. Necesitamos hablar. En persona. Hoy. Esta vez la reunión fue en la clínica jurídica en nuestro territorio. El señor Méndez llegó solo, sin Sebastián. Se veía distinto, cansado, preocupado. El asunto del hackeo, comenzó, es un malentendido. Mi hijo tenía autorización vieja para acceder a esa cuenta. No sabía que ya no era válida. Eso no es lo que dice la ley, respondió Leticia. Y además sus acciones posteriores, pedir que borren los archivos, demuestran que sabía que estaba haciendo algo indebido. El señor Méndez se frotó la cara. Por primera vez parecía un hombre normal, no un tiburón corporativo. ¿Qué quieren? ¿Que se anule el registro a nombre de Sebastián?, dijo Roberto. Y que se registre correctamente con mi nombre como autor principal. ¿Sebastián invirtió dinero en esto? Sebastián no invirtió nada todavía. Interrumpí. Solo registró algo que no era suyo. 30-70, dijo el señor Méndez. Sebastián se queda con el 30% por haber hecho el registro y por la inversión que está dispuesto a hacer. Roberto el 70. 5.95, contraofreció Leticia. Roberto 95%. Si Sebastián quiere invertir, puede hacerlo como cualquier inversionista, pero no como socio principal. 60-40. 90-10. Discutieron durante 1 hora. Al final llegaron a un acuerdo. Roberto tendría el 80%. Sebastián el 20%, pero solo si invertía capital real y comprobable. Si no invertía nada en los próximos 6 meses, su participación se reduciría al 5% automáticamente. Además, Roberto tendría control total sobre todas las decisiones creativas y técnicas. Y Sebastián tendría que firmar una disculpa pública reconociendo que el proyecto era de Roberto desde el inicio. El señor Méndez aceptó. Firmaron los documentos ahí mismo con Leticia y 2 testigos presentes. Cuando se fue, Roberto me abrazó. Lo logramos, mamá. Lo logramos.
Pero yo sabía que todavía no había terminado. Conseguir el acuerdo era una cosa, hacerlo funcionar era otra. Durante los siguientes meses, Roberto trabajó día y noche desarrollando ArchiConnect. Sebastián Verdad invirtió capital pero mantuvo distancia. Creo que la vergüenza era demasiada. O tal vez su padre le había prohibido acercarse más. La aplicación se lanzó en noviembre. Tuvo éxito inmediato. Cientos de arquitectos se registraron en la primera semana. Clientes que querían renovar sus casas antiguas encontraban profesionales perfectos para sus proyectos. Daniela diseñó toda la identidad visual. El profesor Ramírez conectó a Roberto con exalumnos que querían ser parte del proyecto. En 6 meses, ArchiConnect ya estaba generando ganancias. Y entonces pasó algo que no esperaba. Sebastián pidió reunirse con Roberto. No en una oficina formal, no con abogados. En un café, solo ellos dos. Roberto dudó, pero finalmente aceptó. Yo lo acompañé, aunque me senté en otra mesa lejos, pero vigilante. No sé exactamente qué hablaron. Estuvieron ahí 2 horas. Vi a Sebastián llorar. Vi a Roberto escuchar su rostro sin expresión. Cuando terminaron, Roberto vino a mi mesa. Dice que lo siente, que su papá lo presionó, que toda su vida ha tenido que demostrarle que puede ser exitoso por sí mismo, que vio mi proyecto, y pensó que si lo registraba a su nombre, su papá finalmente lo respetaría. ¿Y tú le crees? Roberto se encogió de hombros. No sé si importa si le creo o no. Lo que hizo no tiene justificación. Pero tampoco quiero vivir con odio el resto de mi vida. Mi hijo sabio. Mi hijo que había crecido tanto en tan poco tiempo. Hoy, 2 años después, ArchiConnect tiene más de 5,000 arquitectos registrados y ha facilitado más de 2,000 proyectos de renovación. Roberto contrató a 10 empleados. Daniela es la directora creativa. El profesor Ramírez es asesor. Y yo dejé de trabajar doble turno. Roberto insistió en comprarme una casa pequeña con un jardín donde puedo tener mis plantas. Cada noche cenamos juntos él y Daniela conmigo. Sebastián sigue siendo socio minoritario, pero nunca va a las oficinas. Los dividendos se le depositan automáticamente. Escuché que se mudó a Guadalajara, que está estudiando una maestría, que está en terapia tratando de salir de la sombra de su padre. No siento lástima por él, pero tampoco odio. Él es el villano de nuestra historia, pero también fue una víctima de su propia familia, de expectativas imposibles de una crianza que le enseñó que ganar era más importante que ser honesto. La lección que aprendí de todo esto no es que el mundo está lleno de gente mala. Es que el mundo está lleno de gente que toma malas decisiones cuando siente que no tiene otra opción. Y que a veces, incluso cuando todos los sistemas están en tu contra, incluso cuando tienes menos dinero, menos poder, menos recursos, puedes ganar si no te rindes. Leticia, la abogada de la clínica jurídica, ahora trabaja para nosotros tiempo completo. Creamos un fondo dentro de ArchiConnect para ayudar a otros jóvenes profesionales que son víctimas de robo de propiedad intelectual. Ya hemos ayudado a 7 personas a recuperar sus ideas. Y cada vez que atendemos un nuevo caso, pienso en ese día en la graduación, cuando escuché esa conversación en el pasillo y decidí no quedarme callada. Pienso en todas las madres que son llamadas paranoicas, exageradas, envidiosas, cuando solo están tratando de proteger a sus hijos. No siempre vamos a tener razón. No siempre vamos a ganar. Pero siempre, siempre vale la pena intentarlo. Porque al final del día no es sobre demostrarles a los demás que teníamos razón. Es sobre enseñarles a nuestros hijos que cuando alguien intenta quitarles lo que es suyo, no se quedan callados. Luchan. Con inteligencia, con evidencia, con dignidad. Y a veces, solo a veces ganan.